Vamos a comentar las últimas novedades del caso Loan Peña, este juicio que está poniendo en el foco muchísimos casos de desapariciones en la Argentina, pero ha habido un giro importante. Han sobreseído a 8 de los acusados por trata y la jueza ha revelado cuál es realmente su teoría sobre lo que le pasó a este nene correntino. Ha sido Cristina Pozer Penso, ha descartado una de las principales hipótesis del caso, que muchísima gente aún a día de hoy es la que realmente cree de este tema, y de momento tenemos que la medida no cierra la causa ni modifica ninguna parte de este juicio en marcha, pero sostiene que la sustracción y ocultamiento del niño están totalmente acreditados. Básicamente aquí vemos cómo la decisión ha alcanzado a María Victoria Callava, a Pérez, a Maciel, a Laudelina, a Benítez, a Fierrito Ramírez, a Mónica Millapi y a Francisco Amado Méndez. Bueno, la mayoría de ellos, con excepción de Méndez, se encuentra actualmente sometidos a juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Vemos una resolución, ha sido de unas 104 páginas, firmada este martes, día 25, por Pozer Penso, y ha definido la situación procesal de estos 8 imputados. Vamos a colocar aquí la fotografía de los 8 imputados, de estas personas que estamos comentando. Bueno, el último de ellos, quizás no tan conocido, el señor Méndez. Era uno de los policías, una de las personas presuntamente encubridoras, también con el tema del botín. Y por el contrario, la magistrada ha dejado una contundente definición sobre lo que considera que ocurrió aquel día en el paraje de Algarrobal. Dice: no fue accidental, fue con el fin de sustraer al menor y ocultarlo, y eso está acreditado. Y luego la hipótesis de trata de personas vemos que tiene un peso central durante las primeras semanas posteriores a la desaparición, pero que a día de hoy no se involucra. Esa línea investigativa dice que comenzó a perder muchísima fuerza con el avance de las medidas de la causa. Según ha reconstruido la jueza, no se encontraron ningún tipo de indicador ni pruebas que permitiesen acreditar la existencia de ninguna organización destinada a la trata de personas relacionada con la desaparición del niño. Básicamente que la jueza destacó además que esa conclusión quedó reforzada después de casi 2 años de investigación sin que surgieran elementos suficientes para sostener dicha hipótesis. Durante la causa se analizaron y descartaron otras líneas vinculadas con una posible intervención del crimen organizado, o el tema de la pista narco, incluso el tema de la venganza intrafamiliar. Bueno, a día de hoy vemos como la situación de estos 8 acusados estaba pendiente de resolución desde 2024, en diciembre, y es una figura que a día de hoy no hay pruebas suficientes como para procesar a una persona, ni tampoco el sobreseimiento definitivo. Veremos qué pasa con esto. Obviamente el sobreseimiento de la trata no implica para nada el cierre de la causa principal, ni deja sin efecto el juicio que actualmente se desarrolla en Corrientes. Tenemos muchas cosas que obviamente se mantienen: la recompensa de los 20 millones y las alertas internacionales que hay sobre el menor, y es que, en pocas palabras, este giro en la causa, la hipótesis descartada y la continuidad del juicio. Yo no sé vosotros qué pensáis sobre esto. ¿Realmente creéis? Porque he visto como que hay distintas respuestas, mucha gente diciendo que exigen la verdad y que no la quieren ver, que no quieren ir más allá, y que esto no es normal, ¿no? Que descarten una de las cosas que quizás para muchos sería la hipótesis más real de lo que pudo haber pasado con el menor en este lugar. Entonces es una de las cuestiones que más está generando polémica en los últimos días en torno a un caso de una desaparición que obviamente se adentra en este juicio, pero que obviamente desde el minuto 1 mucha gente creyó en la teoría de la trata. Vamos a continuar porque ha declarado también Nicolás Soria, y hay 2 testigos que complican a esta persona. Falso Yankee pidió declarar, pero 2 testigos dejaron en evidencia sus contradicciones. La primera vez que lo conocí fue en su casa. Él estaba sentado en la puerta, yo frené el auto, bajé
Me levanté la remera, mostré que no tenía ningún tipo de armas, me presenté, le dije que había pertenecido a a una asociación que trabajaba ayudando o rescatando chicos, antitrata. En esa situación le digo, no pertenezco a ninguna fuerza de seguridad, no tengas miedo, no hay nada raro. Yo sabiendo que él había pertenecido a un clan, le digo que si tenía información de Loan, porque se había corrido el rumor de que Loan había estado en la isla Las Damas y particularmente en lo que era el sector de Goya. Le digo que bueno, que si consigue algún tipo de información, que colabore conmigo. Le paso mi teléfono, intercambiamos contactos. Me acuerdo que le envío un punto para que le quede grabado en mi teléfono porque es más difícil dar un número americano y que lo registren correctamente que él me dé un número argentino, porque tenés que poner el prefijo de Estados Unidos. Intercambiamos contactos y no lo vi más. Estuvimos charlando así, le pido un cigarrillo y me dijo que no tenía. Y si sabía algo de un tan Logan, me dijo. Ajá. ¿Y usted sabía Y algo yo, de eso? no, señor, no sabía nada, señor. Solo nos drogamos nomás, señor. ¿Le ofreció algo más aparte de Ni- cigarrillo? Plata, señor. ¿Le dio plata? Bueno, esto parece un meme de juicio, o sea, dice, solo nos drogamos, señor. Bueno, ¿A usted? Sí, señor. Y una transferencia ¿Y para qué era la plata? para ocupar yo, señor. ¿Le mostró algún documento, algo así? Sí, señor. ¿Y recuerda qué decía? Solo el apellido alcancé a ver, señor. oye, ¿por qué termina todas las frases con señor? Pero me di en cuenta inmediato que era algo sospechoso. ¿Le dijo por qué le daba plata? Porque yo le había pedido para mi cigarrillo eso, señor, y lo que me sobraba me podía quedar para mí y comprar la droga que yo necesitaba. ¿Y con esa droga usted qué tenía que hacer aparte? Tomamos juntos, señor. ¿Tomaron con él? Sí, señor. ¿Y qué le preguntaba? ¿Qué hablaban ahí? Me quería sacar información sobre el menor, señor. ¿Y qué información podía tener usted? Y no sé nada, señor, que por eso le inventaba nomás para mi droga. ¿Viste personalmente a Nicolás darle droga a tu hermano? Sí, ¿Y cómo era esa droga? ¿Me puedes escribir si era un envoltorio? ¿Cómo era? envoltorio. ¿Y quiénes estaban en ese momento? No, Bueno, la verdad que un montón de testigos, ¿no? Aquí en contra del americano, este último surrealista, la verdad. Pero bueno, la realidad es que parece que entraban sustancias, dinero incluso, o sea, realmente el americano entregaba este tipo de cosas, o sea, jugaba con tema sustancias y con tema dinero para obtener datos sobre la desaparición de Logan y bueno, quizás también sobre otros casos, ¿no? Así que realmente ha habido una solicitud de declaración de Nicolás Soria que derivó en el careo, donde los testimonios de varios testigos expusieron contradicciones en sus dichos y luego Soria argumentó haber pertenecido a una red antitrata que buscaba datos sobre Logan en Goya. Los testigos revelaron maniobras bastante opuestas y según los relatos que estamos viendo en la audiencia, Soria se presentaba con credenciales falsas de la DEA, el supuesto americano, le suministraba dinero por mercado pago, estupefaciente y algunas pastillas combinadas con alcohol, según lo que dice, y uno de los testigos también admitió que le inventaba datos sobre Logan con tal de obtener sustancias que consumían juntos. no, él, yo y mi mamá y mi hermano nomás estábamos en ese momento. Después llegó él en el auto negro ¿Y qué pasó cuando él llegó en el auto negro? y se bajó y se presentó como de la DEA con mi hermano. ¿Te exhibió alguna credencial? Tenía, no sé qué, acá no sé qué era un coso acá tirante tenía. ¿Podés describir un poquito más ese coso?
tipo una tarjetita y tenía colgado. Y esa vuelta cuando el, el de la DEA le dio una pastilla con cerveza o no sé con qué tomaron en la YPF, se fue y hizo un desastre y ahí está detenido. Después yo le saqué el celular y ahí empecé a mirar y tenía muchas cosas de la DEA de Soria hacia mi hermano. Si podés describir en todo tu relato dónde viste que Nicolás Soria le dio droga a tu hermano. En la casa de mi mamá le exhibió droga, le exhibía plata por carga virtual, por Mercado Pago. Pero ellos se iban a darle al vecino porque mi hermano no tenía teléfono. Bueno, pues algunos testigos más complicando al americano. Es muy surrealista este juicio en algunas partes y esta es una de ellas. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que hacía este señor con una credencial falsa de la DEA diciendo que era estadounidense y era de allí. O sea, unas cosas que la verdad que el caso Loan te deja pensando y diciendo pero qué personajes entraron aquí, ¿no? Una cosa de locos. Vamos a ver también lo que dijo el fiscal, porque ha dado una clave y es que ha dicho que el cerebro es Carlos Pérez. Para él ese es el cerebro de toda la operación por el caso de Loan. Pero ¿para qué? O sea, es que a mí me parece surrealista una cosa y es que no sé si me escuchasteis al inicio o estáis entrando ahora a este directo, pero básicamente han sobreseído a 8 personas por el delito de trata. Vale, entonces, ¿qué es lo que sucedió o cuál es la teoría que tienen presente en base a las pruebas y ese expediente de más de 1000 folios, ¿no? ¿Cuál es la teoría? O sea, ¿para qué se produce la sustracción del menor y con qué fines? Porque si estamos aquí diciendo, no, es que se ha descartado una de las posibilidades, que es la trata, entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Es algo mucho peor incluso? ¿O cuál es la hipótesis? ¿O seguimos en el tema del accidente? Porque de momento nos han descartado las otras. Es que eso sí que no lo entiendo, la verdad, ¿eh? Acerca del sobreseimiento por trata para algunos imputados que dictó la jueza Poser Penso, y asegura que el cerebro de la sustracción del pequeño Loan es Carlos Pérez. Lo que dice ayer la jueza es que no ratificó, o por lo menos no se pudo probar que hubiera trata en este caso. ¿Modifica su teoría del caso? Para nada, porque yo ya le dije, acá nosotros estamos probando que estas personas lo sustrajeron del lugar, que se planificaron en ese momento cómo sacarlo del lugar, con la intervención de Benítez, de Ramírez, de Millapi y de Laudelina, sobre todo como pivot de esta maniobra. Pero lo que dice la jueza Poser Penso es, acá no hubo trata, pero lo importante, primero el fallo no está firme todavía, eso quiero que lo sepan, pero lo importante es que desacredita todas esas hipótesis que se metieron acá, que tenía que ver con el narcotráfico, descarta... Pero ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, es que yo no entiendo qué están haciendo con este juicio. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver el tema de la pista narco y todo eso con la hipótesis de que este caso es claramente trata? O sea, es que me parece que el juicio es una pantomima, la verdad, ¿eh? Que hubo trata, como dice ahí, descarta estas cuestiones que también fueron introducidas por los Dupuy, por los falsos Dupuy, porque no son Dupuy, digamos. Eso ya lo tenemos acreditado, por lo menos en la causa nosotros tenemos prueba de eso. Y desacredita todas esas versiones de que acá esto se hizo por la trata. Hasta ahora no hay nada, nunca lo hubo, y eso es lo que dice la jueza, ¿no? ¿Narcotráfico? Claramente, los fiscales pueden apelar, la querella también, pero no somos nosotros los que estamos interviniendo ahí. Pero este juicio va a seguir, este juicio es por un delito grave, que es la sustracción de un menor de 10 años de la esfera de custodia de los padres, que lo cual tiene una pena de 5 a 15 años. El delito es permanente, se sigue cometiendo, no sabemos qué pasó con Loan, pero lo importante es que este juicio va a seguir. ¿Trata descartada? ¿Narcotráfico también? Narcotráfico también, por lo menos de la investigación que se hizo, también del accidente respecto a las amenazas que supuestamente había inferido Codazzi.
también fueron descartadas en la investigación. Todas esas cuestiones que ustedes fueron escuchando acá en el debate oral y público ya fueron investigadas, aparecían como hechos nuevos, pero ya no son hechos nuevos. Por eso nosotros a veces nos preguntaban, ¿y por qué no se insistió más? ¿Por qué no se pide que se investigue? Porque nosotros sabíamos que se estaba investigando en la primera instancia, ¿no? Quiero ser preciso para con la audiencia. ¿Narcotráfico, trata y accidente están descartados? Lo del accidente no está descartado, no dice eso el fallo, lo que descarta es la trata. Es decir, no hay ni un indicio, ni una prueba de que haya habido trata en este caso. ¿Qué opinión le merece lo que ayer dijo el periodista? ¿Cuánto valía un chico? Bueno, pero ese es justamente lo que él contó, lo que escuchó de Soria, digamos. Es la versión que, ahí lo dice el fallo claramente, lo trata, esa manipulación discursiva, dice ahí, esa falsa operación de que vinieron a hacer solidaridad con esta gente. Yo me pregunto, ¿no? Digo, yo vengo a hacer solidaridad con gente y le pongo 4 psicólogos, de los cuales no son psicólogos, dispongo de los menores. Bueno, a ver, al final lo que estaban hablando era que la trata se diferenciaba en que sería un grupo organizado, un grupo criminal organizado, y la sustracción podría ser más quizás por una cuestión personal o algo así, ¿no? Y que el grupo de personas pues estaba ahí, que eran cercanos a la familia de Loan. Pero si está diciendo entonces la jueza que supuestamente la maniobra intrafamiliar tampoco ocurre dentro de este caso, o sea, el tema de la venganza intrafamiliar, la pista narco también, el crimen organizado fuera, la trata fuera, entonces, ¿qué es lo que cree la jueza entonces? ¿No? ¿Cuál es la hipótesis de la jueza? Es que no se entiende nada de este tema. Menores, los tengo encerrados, les digo qué decir, qué no decir. Y hay cosas más graves todavía, ¿no? Respecto de lo que dijo ayer Cáceres, modifiqué, por pedido de Maciel, el libro de Guardia. ¿En qué influye eso? En lo que dijo Cáceres, no influye nada. Lo que acredita es que justamente estaban ganando tiempo, digamos. Ganaron tiempo en esa maniobra. Ustedes recuerden que son horas de día que se estaban perdiendo para la búsqueda de Loan. Todas las maniobras de Benítez, de Millapi, yéndose del lugar, más este libro de registro, la forma de ir. Ustedes, ante una pregunta, escucharon que Maciel sabía que había un chico perdido, no tomó la decisión de ir ahí, sino que le dijo a los policías que sigan en las manifestaciones, en la procesión que estaba circulando ese día, que no tenía ningún tipo de incidencia, pero sí lo importante hubiese sido que vayan a buscar a los menores de edad desaparecidos en ese momento, ¿no? ¿Por qué todos se pusieron de acuerdo? ¿Cuál es el fin último de cubrirse entre todos? No tenemos prueba de ese plan anticipado, no tenemos prueba, pero sí tenemos prueba de que ellos coordinan la sustracción del menor en ese momento. A ver, ¿cómo pensamos nosotros que plantan un botín al otro día? Es decir, ellos tenían la disposición del menor, porque si no, de otra manera no hubiesen tenido nunca el botín de él. Que quede claro que ellos tenían la disposición del menor, por eso le sacaron el botín e intentaron hacer creer que el chico desapareció. Ahí es donde hay una planificación, o sea, durante y después del suceso, todos haciendo que buscaban. Vale, en torno a esa prueba, ¿quiénes serían las personas que sabían la posición del menor? Maciel, Laudelina, Carlos Pérez y María Victoria Callaba, el comisario Méndez, ¿alguna persona más? ¿Camila, Macarena? ¿Quizás? ¿Otras personas? Porque obviamente aquí, estamos viendo cómo Schaffer ha dicho una clave, ¿no? El tema del botín, pero no tan solo que aparezca y hablen de encubrimiento en torno a eso, sino se lo sacan al menor, no sabemos si estaba vivo o muerto en ese instante, pero sabían dónde estaba. Sabían de su posición aún en ese instante. No había desaparecido para siempre, ¿no? Y no buscaban a nadie porque sabían que ya lo habían sacado ahí. Fíjense usted un dato muy importante. La que llama es Callaba. Tenía que llamar ella porque ellos son los que tenían el menor a su disposición. Ni Benítez, hay un testigo que el otro día contaron de que a Benítez le dijeron a las 3 de la tarde tenés que llamar a la policía. Benítez no llamó a la policía. Es decir, porque la única que tenía que llamar era Callaba.
era la que tenía la disposición del menor, por eso estaba en la camioneta, por eso está el olor en la camioneta. Entonces, desde ese punto de vista, esa es una coordinación que se hizo por parte de estos 6 sujetos, por lo menos cuanto menos, y lo que hacía Maciel, que fraguaba los libros de registro, estaban ganando horas. Ustedes escucharon que los especialistas dicen que las horas clave son las primeras horas. ¿Y quién es el cerebro de todo eso? Y nosotros tenemos ahí una persona que es Pérez, que es miembro de la Armada, que tiene logística, que tiene conocimiento. Es decir, de hecho, cuando ellos entregan la camioneta, porque ellos vienen a entregar la camioneta, no se les secuestra, dice, cuidado porque me van a transmitir el olor. O sea, ellos sabían hasta eso, sabían hasta que podía salir olor de la camioneta, pero obviamente... Bueno, la verdad que me parece lo más sensato que hemos escuchado en muchísimo tiempo. Esta parte final del relato de Carlos Schäfer, que tiene todo el sentido, pero todo lo inicial que hemos visto en este directo, bajo mi punto de vista, es un ridículo histórico por parte de la jueza Cristina Poser Penso. Que está complicada por algunos otros temas y que ahora dentro del juicio por el caso de Loan está haciendo un ridículo espantoso, ¿no? Y obviamente pues el fiscal comenta lo que la jueza ha dicho, ¿no? Que se descarta el tema de la trata. Pero mi pregunta sería ahora, ¿cuál es la hipótesis que entonces manejan como principal o cuáles son, ¿no? Porque supongo que habrá varias. Pero, joder, lo que está diciendo aquí es que es muy claro. O sea, una organización, aunque sea a pequeña escala, y luego llevarla a otra escala un poco mayor. Pero, ¿qué le hicieron al niño, no? O con quién se quedó después. Ahí hablamos de esas posiciones que tanto pensamos en ellas. Y hoy queríamos comentar un poco este sobreseimiento en torno a una de las partes fundamentales y que muchísima gente cree que es lo que sucedió con Loan. Así es. Siendo aproximadamente las 15:38, recibo un llamado telefónico del sargento Duarte Mariano, donde me informaba que, bueno, lo que me dijo fue que se comunicó con él la señora Caillada y le dijo que se estaba perdiendo uno de los hijos de Peña en el campo de Catalina. Eso es lo que me dijo. Entonces yo le pregunto bien cómo fue de quién se trataba, y me dijo, no, eso es lo único que me dijo. Y le digo yo si en el campo de la señora Catalina Peña, y me dice que sí. Eso es lo único que me dijo. Y entonces, en ese momento justo nosotros teníamos la orden sería, ¿no?, de participar o de brindar seguridad, sería en una fiesta que se estaba realizando en el pueblo, que se iba a realizar una procesión a las 4 de la tarde. Ya nosotros estábamos preparados para salir con el sargento Chamorro, el móvil policial sería la moto, y el sargento Robledo José con el oficial Torres se encontraban en el móvil policial, la camioneta sería, para asistir sería al servicio que nos ordenó el comisario Maciel. Entonces, Sí, sí, continúa. en ese momento cuando recibo esa novedad, voy y le paso la novedad al oficial Torres, que justo estaba por salir también en la camioneta él, y le digo lo que me dijo el sargento Duarte. En tal lugar, en el campo de la señora Catalina Peña, se estaba perdiendo un menor. Y ahí salió el oficial, creo que con rumbo al domicilio, porque el comisario Maciel no tenía su domicilio particular en el pueblo. Se fueron con el sargento Robledo, mientras nosotros ya salimos en la moto a esperar directiva. Se fueron, nosotros como el comisario Maciel siempre nos pedía que cumplamos el horario de las órdenes que nos decía sería.
Ya estuvimos nosotros en el domicilio de la señora Cantero, donde se estaba por realizar la procesión, que era una orden que nos dio el comisario, esperando a la directiva mientras que venía el móvil con el oficial Torre y el sargento Robledo. Regresan a los 10-15 minutos, más o menos, y se baja el oficial y me dice que, no sé si, ese no recuerdo si le atendió el comisario Maciel o se comunicaron vía telefónica con él. Y les dijo que sigamos las órdenes que él nos dio, que sigamos cumpliendo brindando seguridad a la procesión, sería, acompañando. ¿Usted sabe dónde se encontraba Maciel en ese momento? Por eso le digo, no sé si cuando se fue el oficial Torres le encontraron en la casa o se comunicó vía telefónica, donde le ordenó que sigamos con la procesión, sería con lo que él nos ordenó. ¿Hasta qué hora siguieron con la procesión? Y la procesión arrancó pasadas las 4, sería las 16:10, por ahí, más o menos sería. Donde la acompañamos, salió por la calle 25 de Mayo, rumbo hacia el norte sería. Llegó hasta la avenida San Martín, donde giró a la izquierda, dio una cuadra sería, y giró de vuelta a la izquierda. Y vino por la calle Ignacio Ojeda, en paralelo a la 25 de Mayo, a la que salió. Y donde nos hicimos 2 cuadras, 1,5 cuadras, 2 hicimos, y nosotros nos íbamos atrás en la moto con el sargento Chamorro. Adelante de la procesión se iba la camioneta, el oficial Torres con el sargento Robledo. Y siendo las aproximadamente 16:40, 45, no recuerdo bien el horario, recibo un llamado del oficial Torres donde me dice que bajemos a base, que nos vayamos a la comisaría y que preparemos elementos, sería si teníamos buzo, que nosotros le llamamos tricota, o campera, linterna, todo lo que tengamos, que ya nos pasaban a buscar para ir al campo de la señora Catalina Peña, en el paraje Algarrobo Alto. Eso es lo que hicimos, fuimos a la comisaría, buscamos la linterna, llevamos las tricotas y pasó 5 o 10 minutos, llegó el móvil con el comisario Maciel a cargo, el oficial Torres, el sargento Robledo, y de ahí nos dijo vamos. Nos subimos también con el sargento Chamorro, nos fuimos los 5 y nos fuimos directo al campo de la señora Catalina Peña. Sí. ¿Quién le dio la orden de que busquen los elementos, las linternas y eso? Ese me comunica el oficial Torres cuando me llama y me dice que bajemos, que nos vayamos a la comisaría, que ya nos pasaban a buscar y que preparemos elementos así como linterna o campera, buzo, lo que tengamos, a ir para el campo a realizar la búsqueda. Sí. ¿Sabe por qué no fueron en el momento en que se comunicó que había desaparecido un menor? No, eso no sé. Se le pasó la novedad, le pasé al oficial, el oficial me dijo que le pasó al jefe, al comisario Maciel, y él siguió con que se cumpla con la orden que él nos dijo anteriormente, que era para continuar con la procesión. ¿Usted asentó los horarios en el libro de guardia correspondiente al 13 de junio del 2024? No, los horarios, lo que le dije anteriormente, era lo que se hizo sería
cuando yo me voy para al otro día recién que me entregan el libro de guardia, que me entrega el comisario Maciel, sería fecha 14, en horario de la tarde, noche, no recuerdo bien el horario, sería entre 18 y 20 horas sería el horario que me da el libro de guardia. Y me dijo que como el libro él tenía desde el día 13 a la mañana, pues como todas las mañanas él llegaba y nos pedía el libro, donde él leía todo lo que nosotros, las novedades que se ponían en el libro, y nos daba bueno, le daba el visto bueno, después nos regresaba el libro para que sigamos anotando las novedades. Ese día no me devolvió, yo le consulté al oficial, tampoco no devolvió. Me devolvió recién el día 14 al horario que le dije, entre 18:30 a 20. En ese horario, en tardecita, noche era. Y me dijo que cuando completara el libro y llegara al horario del llamado de Duarte, que le avise. Y completé todo y estuve completando una hora, dos, quizás. Después me voy y cuando llego le digo que si ya completé todo el libro y me dice que el horario de la llamada ponga 16:15 más o menos, 16:15, pero no recuerdo bien tampoco el horario. Y yo le dije, pero jefe, si yo tengo el llamado, poné 16:15, pero jefe le digo yo, y me dice él, poné lo que yo te digo, poné como yo te digo, algo así me dice. Y ese es el horario que me dijo él que ponga en el libro. Que ponga sería el horario de la llamada y ahí que en el momento ya salíamos hacia el campo. ¿Sabe por qué le pidió eso? No sabría decirle por qué me pidió eso. ¿Usted lo hizo? Lo hice, sí, lo hice. ¿Qué horario le ordenaron consignar como momento de salida del móvil hacia el campo? Y sería ahí porque me dijo ponerle a la hora que recibiste el llamado y al instante que salimos sería que llegó el móvil y ya salimos. 16:15 y 16:16, creo que fue el horario que me dijo que ponga el llamado y ahí que ya salíamos hacia el campo. ¿Y cuál fue el horario real de la salida del móvil? Y cuando estábamos en la procesión recibí el llamado 16:40 y de ahí fuimos a la comisaría, el móvil se fue a buscarle al comisario Maciel hasta el domicilio y habremos salido 16:50, más o menos, en ese horario. ¿Algún otro integrante de la guardia tomó conocimiento de este cambio de horario? En el momento no, pero después yo le había dicho a mis compañeros de guardia, ¿Y qué le porque dijeron? porque en el momento ellos estaban todos en la búsqueda de vuelta. Sería que estaban todos en la búsqueda. ¿Y qué le dijeron sus compañeros sobre esto? No, que le parecía raro que me haya pedido eso el comisario Maciel. ¿Y a usted qué le pareció? Me pareció raro también muy... ¿Era normal que se modifiquen los horarios en el libro de guardia? No. Los horarios no se modifican, sí. Me pareció muy raro. ¿Puede hablar un poco más fuerte, señor? ¿Puede usted hablar? Sí. ¿Era normal que Maciel se lleve el libro de guardia y no lo devuelva? No, él cuando llegaba a la mañana nos pedía el libro
y bueno, leía todo lo que se hacía a las novedades de la noche sería, y nos daba el visto bueno, ponía el visto bueno y a la hora o dos del que se había llevado ya nos devolvía para que sigamos consignándose ya las novedades del día. Como también a la tarde cuando venía, a veces venía a las 18, 19 horas, nos pedía el libro, leía todo, nos daba el visto bueno y nos regresaba. Pero ese día, en el horario que llegó a la mañana, no recuerdo bien, 7 o 8 de la mañana, 7, nos pidió el libro, bueno, me pidió el libro y de ese momento no me devolvió más, hasta el día 14 a la tardecita noche que me devolvió de vuelta. No era algo usual. No, no, no. Siempre que nos pedía, nos daba el visto bueno y ya nos devolvía. ¿Recuerda qué teléfono utilizaba habitualmente el comisario Maciel para las comunicaciones? Y él tenía su teléfono personal y aparte había un teléfono que era bueno, que él manejaba los dos, así que era de la comisaría, sería, de la dependencia. Pero él manejaba los dos teléfonos. ¿Cómo era el trato de Maciel con el personal, con usted y con sus compañeros? Con algunos con algunos el trato era mejor que con otros y con algunos ni hablaba tampoco, porque era, no sé cómo, por ahí nosotros le teníamos mucho respeto, no sé cómo decirle, o miedo, eh, la forma de ser, la forma de hablar ya te causaba eso. Una vez que él llegaba a la comisaría era como que em, tenía que caminar derechito, pero con algunos era mejor que con otros. ¿Recuerda si alguna vez algún compañero fue trasladado por problemas con el comisario? Había compañeros que por ahí el comisario Maciel ni hablaba. En ese momento, cuando estuvo él de jefe, creo que hubo un solo traslado, pero no sé si tuvo algo que ver él o él, mi compañero pidió el traslado. Ese no sabría decirle. ¿Usted estuvo en el lugar de búsqueda? Sí, estuve ese día, así como le dije que nos fuimos y llegamos 17:05, 17:10 más o menos. Estuve toda esa noche y regresé el día 14 en horas de la mañana madrugada, como para continuar el libro, pero el libro nunca me llegó, sé que nunca me dieron. Cuando llegó al lugar de búsqueda, ¿recuerda qué instrucciones les impartió el comisario Maciel? Llegamos hasta la casa de la señora Catalina, nos bajamos todos, yo me bajo con mi cuaderno anotador, sería como en todo donde que vamos sería donde que hay un problema, un accidente o cualquier, llevar el anotador y anotar todas las novedades. Me bajé, agarré mi cuaderno y me dijo, no, dejadme, yo hago las anotaciones y vayan todos al campo. Nos dijo que nos pongamos en fila, los cuatro sería, el oficial Torres, el sargento Chamorro, el sargento Robledo y yo, y que hagamos sería una fila en cada 15, 20 metros y que nos vayamos hacia el campo. A campo adentro sería, hacia el lugar
donde se había perdido el menor. ¿Era usual que él realice las anotaciones en los diferentes casos? Y hay veces que por ahí cuando nos vamos poco o el tema, le pongo un ejemplo, un tema de un accidente que nos vamos un poco y se necesita cubrir varios lugares, ahí puede ser que sí, que anote el comisario o el oficial, o si no, siempre anota el jefe de guardia o lo último el oficial. Pero como llegamos nosotros y nos dijo que bueno, que nos vayamos al campo, que él iba a anotar. Y no recuerdo en ese momento quién estaba ahí cuando llegamos. En el lugar sería en la casa de la señora Catalina. Y bueno, cumplimos con la orden que nos dio. Nos pusimos en fila, uno al lado de otro sería, cada 15 metros más o menos, y nos fuimos campo adentro, donde cuando voy por el callejón sería donde que supuestamente o donde que salieron para ir al lugar del hecho. En ese momento me cruzo con la señora Caillaba y con el señor Pérez, que iban saliendo del monte, sería del lugar. Y como siempre, con respeto le saludo y sigo buscando, sigo yendo para el fondo. Y de ese momento ahí empezamos a buscar, me fui un poquito más adelante y me encuentro con una señora que estaba llorando, estaba consolada sería. No sé, no me acuerdo si le saludo o no le saludo, pero como se veía muy mal, seguí mi camino, seguí buscando. Nos íbamos al fondo y yo le veía a mis compañeros y nos íbamos preguntando si ven algo, no ven nada. Y de ahí empezamos, seguimos buscando. Y de ahí no volví más toda la noche sería que seguíamos buscando en parte del monte, del campo. ¿A qué hora aproximadamente se cruzó con Pérez y Callao? Y en el momento ahí que nos bajamos del móvil nomás, eh, habremos llegado a 17:10 más o menos en el lugar ahí. Y de ahí nos impartió las órdenes el comisario Maciel y ya salimos habrá pasado 5 minutos. 17:15, pues, lo sumo, mucho más de eso no habrá pasado. ¿Recuerda en qué estado se encontraban estas dos personas? Y normal, venía saliendo del monte sería, donde que yo me meto para buscar, ellos seguían saliendo. Y les saludo normal con respeto, como siempre cuando nos cruzábamos el pueblo. Como son conocidos del pueblo, ¿No le manifestaron nada? no, 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 no. Me saludaron nomás y yo seguí mi camino, seguí campo adentro sería buscando. ¿Sabe si el comisario Maciel veía con frecuencia a Callaba? ¿Usted los vio en varias oportunidades? Con frecuencia no les sabría decir, pero había casos, se saludaban, pero no instalaban una conversación. Siempre, así cuando había actos, como la señora era funcionaria y trabajaba en la escuela, siempre estaba en los actos patrios, en cualquier acto que se realizaba en el pueblo, y siempre acompañado del señor Pérez. Y ahí sí se veía que se saludaban como siempre, pero como todo también, yo también le saludaba por ahí. Se quedaba a conversar, pero ese ya no. En grupo sería con varios funcionarios
de qué hablaban, ya yo no sabría qué decir. Como yo siempre estaba en los actos porque llevábamos la bandera y era escolta de la bandera y siempre estaba en los actos y eso es lo que yo veía. Que se saludaban, por ahí se reunían, pero con varios funcionarios y conversaban, pero ya no sabría decirle de qué instalaban conversación. Buenos días, Cáceres. Buenos Le días. pregunto, ¿alguien le dijo a qué hora se había perdido el niño cuando usted llegó al lugar o por teléfono? ¿En algún momento alguien le comentó eso? Si me comentaron a mí, Sí. no, a mí no me comentaron. Después como el comisario Maciel se queda y él anota las novedades, cuando yo voy a hacer el libro de guardia, le consulto si con quién habló o con quién tuvo conversación. En ese momento cuando llegamos y me dijo que él se entrevistó con la señora, con la mamá del nene sería María Peña sería, o Noguera. Y ahí me dijo todo lo que anotó sería que se había perdido, que se fue con varias personas, se fueron a buscar naranjas y en un momento el chico se salió del grupo y después de eso ya no lo vieron más. Entonces usted no supo nunca el horario exacto, digamos, que pasó, que fue el llamado, que se perdió, ¿no? Más o menos, ¿no le dijeron? No. A mí no me dijeron ese Le hago horario. una pregunta. Usted cuando le dijeron que siga con la procesión, eso fue lo que dijo, ¿no? Sí, Que así, esa es siga la procesión. la orden que nos dio él, sería que sigamos con la procesión. ¿A usted le generó algo? O sea, usted tenía una información de que había perdido un chico. ¿Usted le generó algo esa situación? ¿Le llamó la atención? Sí, me llamó la atención, me pareció raro que no vayamos a hacer esa búsqueda o a ir al campo, que era más importante que seguir con la procesión. ¿Recuerda si le hizo alguna manifestación a alguna persona que estaba con usted o usted solamente lo pensó a eso? No, pensé y hablé con el chofer, sería con Robledo José. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerda? Sí, me dijo, que es raro, me dijo, es así, que es raro que nos diga que sigamos con esto, sería con la procesión. Tendríamos que ir de inmediato, sería al lugar. ¿Por qué le parecía raro? ¿Me puede explicar un poco más? La situación sería que me parece. Sí, sí. Y sí, porque una procesión creería que no es tan importante como la pérdida de un menor o de una persona, sería. Me parecía raro que él nos diera la orden de seguir con eso antes de salir de inmediato al lugar del hecho. Le hago una pregunta a usted. Muchas gracias. ¿Le conoce a Laudelina y a Benítez? ¿Laudelina Peña? Sí, lo conozco, siempre le vi en el pueblo. Ese día lo vio, la vio a ella ahí, lo vio a él. No, en el lugar, no, en el campo no lo vi en ningún momento. A Ramírez y a Millapi. Tampoco no le vi. Lo único que le vi fue a la señora Callaba y a Pérez cuando cuando yo ingresaba sería al campo, al monte sería ese. ¿Puede hablar al micrófono, señor? Sí. Si conoce a la familia de Loan, digamos, usted dijo recién a la madre no lo conocía, pero a los demás familiares conocía. Eh, que más le conozco o le conocía era al hijo, se llama Mariano, que siempre estaban, cuando jugamos al fútbol, él siempre estaba en la cancha, y a los otros hermanos le conozco así, pero de vista nomás, no. El saludo, sí, todo bien, pero en ese momento al que más le conocía era a Mariano. Muchas gracias, señor presidente. No más preguntas por ahora. La querella va a preguntar, doctora Russo. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. No tengo ninguna pregunta.
Vamos a continuar con la rueda de preguntas. Los doctores González y Furlan. Perfecto. Buen día, señor Cáceres. Buenos días, doctor. Le consulto, usted hizo mención a que era jefe de guardia y escribiente durante junio de 2024. ¿Cuáles son las funciones exactas de un jefe de guardia y de un escribiente? El jefe de guardia sería el que maneja la guardia, está a cargo del personal y el escribiente sería el que anota las novedades que van surgiendo durante la guardia. Para junio de 2024, ¿cuántos miembros poseía la comisaría de 9 de julio? No sabría decirle con exactitud, ¿Un aproximado? pero la cantidad de personal sería Sí. 25 aproximado, 24, 25. ¿La comisaría de 9 de julio tiene un número propio? ¿Número de teléfono propio? Número fijo. ¿Número fijo? Sí, ¿Recuerda cuál es? Sí, lo recuerdo únicamente. no recuerdo bien, pero 49 10 88. Usted hizo mención, haciendo referencia al día 13 de junio, el horario que había llegado. Cuando usted llegó, ¿había civiles en el lugar? En el lugar no recuerdo, pero dentro del campo ya buscando ya había algunos. ¿Cuántos vio usted? No sabría decirle con exactitud, pero buscando así por ahí te encontraba con el mismo, dando vuelta en el mismo, en el monte sería. Te encontraba con uno, dos, tres, así, pero siempre caminando. Nunca de cerca se veía. A lo lejos así veía gente. Después que pasó unas horas ya empezaron a llegar y ya se llegaron, bueno, se empezó a llegar mucha gente. ¿Cuánta gente llegó a ver ese día usted? Haciendo referencia obviamente a civiles. Durante La búsqueda del 13, día 13. Y bastante, no sabría decirle la cantidad, pero bastante. ¿Más O sea, personas de las que estamos acá presentes? sí, había. El 13 sería todo, en parte de noche, todo. ¿Alguien dirigía a los civiles que iban llegando? ¿Los ordenaba, los organizaba? No, ese no sabría decirle. Yo cuando llego me voy al campo, no sé si alguien estaba en la casa donde que todos llegaban. Por ahí algunos venían en vehículo, dejaban en la casa de la señora Catalina. Yo estaba en el campo buscando, no sabría decirle si había alguien que los ordenaba o le decía busquen en tal parte o busquen en grupo, ese no sabría decirle otro. ¿Usted conoce la zona exacta del Naranjal? En ese momento cuando fuimos y nos mostraron, sí. Y en algún momento, ya sea durante el 13 o el 14, ¿la zona del Naranjal fue resguardada, custodiada, cercada de alguna manera? No, ¿Existió algún tipo de restricción para los civiles en cuanto a lo que es el punto de partida de la casa de Catalina hacia el Naranjal? ¿O ellos podían circular libremente? no se veía que circulaban libremente. Yo estaba en el campo y veía gente que circulaba buscando como todo, pero normalmente sería. El día 13 de junio, ¿había perros de búsqueda? No recuerdo eso, no recuerdo eso. ¿Y el día 14?
Ya llegaron, pero no recuerdo si fue el 14 o más adelante, pero había perro de búsqueda. ¿Sabe de dónde vinieron esos perros? Uno que sabía que vino de Paso de los Libres, después el otro no sabría decirle. ¿Qué consulta usted como escribiente? Eh, ¿Para qué sirve el libro de guardia? Para, para anotar y saber las novedades que pasan en la guardia, en el día, en el pueblo o en la jurisdicción sería. Lo que va pasando, todas las novedades que se van surgiendo se van volcando al libro de guardia. ¿Qué pasa si se registra erróneamente o no se registra alguna novedad en el libro de guardias? Estarían faltas, ¿sí? ¿Qué implica la falta? ¿Cómo me dijo? Disculpe. Acaba de decir que sería una falta. ¿Qué implica una falta? ¿Qué es una falta? Que se hizo mal. ¿Falta sería equivalente a alguna sanción, algún tipo de sanción? También, sí. ¿Usted tiene conocimiento respecto de algún allanamiento que se haya realizado en la comisaría de 9 de julio? Durante el... Posteriormente a que pase al Foro Federal la causa. no, eso no sabría decirle. No más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Si no hay otro colega, disculpe, señor presidente, si no hay otro colega que quiera hablar, me gustaría formular una pregunta para aclarar algo. Una pregunta, doctor. Sí, así es. Bueno. Señor Escobar, Sí, doctor. usted manifestó recién que esos gritos o supuestos gritos, ¿me podría recordar a qué hora dijo que fue? Y eso habrá sido entre las 17 y cuarto por ahí. 17 Bueno. y más o menos. Esa fue la hora. Atento. Lo que pasa que hay que dice que a las 18 más o menos. Lo que pasa a las 18 yo le veo a los bomberos que venían, por eso que salió. Que a las 18 más o menos era. Bueno, atento a la contradicción, señor presidente, en la cual, o confusión en la cual incurrió el testigo, quisiera que se le lea dos párrafos, o en dos partes, su declaración de primera instancia. En la página 2, en el quinto renglón, que comience leyendo la señora secretaria después de esa hora. Por favor. Bueno, señor Escobar, le vamos a hacer leer la Sí. declaración suya para refrescarle la memoria. Sí, sí. Y usted nos va a decir cuál es lo verdadero. Se lee entonces por secretaría la declaración requerida por el señor defensor oficial del 21 de julio de 2024, donde dice: después de esa hora me voy a 9 de julio. Salí a las 6 a llevar a los albañiles otra vez. Entre las 6 y las 7 los llamo a Chamorro porque estábamos por ir a cenar. Primero a la nieta, después lo llamo a Chamorro y me dice que se perdió un chico, que fue entre las 6 y las 7. En eso yo escucho un grito de una criatura como 3 veces. Para acá, para el lado del eucaliptal. Ahí está bien. Muchísimas gracias. Ahora quisiera que, por favor, esa misma página, señora secretaria,
El cuarto renglón de abajo hacia arriba, creo que ya inclusive se dio lectura, pero estamos remarcando una contradicción expresa, a partir de había gente. Esa misma página. Cuarto renglón de abajo hacia arriba, había Retela, gente. discúlpeme, le hago una consulta. De lo que se dio lectura recién, de esa contradicción, ¿ya esto que va a ser lectura está relacionado con eso mismo o son dos contradicciones distintas? Le consulto No, porque es mucho más. se hizo lectura y no lo interrogó al testigo en relación a la lectura, por eso le consulto. Sí, sí, es más específico en cuanto al horario, en cuanto a la contradicción. Es entre lo mismo, listo. Era para saber eso, gracias. Celia, entonces, párrafo seguido, en realidad, 6 renglones. No le estaba Había encontrando, doctor gente, había Vitela, disculpe. gente. Había gente buscando a Lenito entre las 7 y las 8 horas. Entre las 6 y las 7 fue que escuché el grito. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le pregunto, señor Escobar. Señor Escobar, Sí. en primer lugar, el horario es ese el que dijo. Y ahí me estoy confundiendo, doctor, porque fue más temprano. Ese horario era que ya vinieron la policía, los bomberos, todo ya cuando entraron en ese horario. Por eso que a mí me confunde ese horario. Fue más ¿Era de temprano, día? fue 6 ¿Era de día o era de cuarto. noche, señor? Y de día todavía era recién empezado a oscurecer cuando vino los bomberos, ya ahí empezó a oscurecer. Pero antes de eso fue ya el grito, habrá sido 6 menos cuarto, 5:30 por ahí. Y a esa hora que usted escucha el grito, ¿ya había policías ahí? ¿Ya había visto policías? No. Yo vi después de las 6:40 más o menos, que vinieron las policías, ya los bomberos, que yo le estuve esperando yo le estuve esperando en definitiva la ambulancia, que ingresó los bomberos. Bueno, disculpe Pero que fue lo esa hora. ¿Sí? voy a interrumpir de nuevo porque hay una contradicción. Sí, Quisiera sí. que se lea, por favor, por secretaría, porque también es manifiesta la contradicción. A partir de esa misma página, señora secretaria, el renglón número 9, donde dice, aclara que entre las 4, ahí, aclara que, renglón 9, de arriba hacia abajo, señora secretaria. Sí, Celia, entonces, señor presidente, lo indicado por el defensor de la misma declaración, aclara que entre las 4 y las 5 iba entrando la camioneta de la policía de 9 de julio. Los Gracias, vi de señora lejos. secretaria. Gracias, señora secretaria. ¿Me puede aclarar entonces? ¿Usted tiene más memoria ahora que hace 2 años? Pero ese yo le vi pasar nomás, señor, que ese fue a las 4 de la Pero, tarde. Más o menos. ¿a dónde iban? A la policía. Esa hora ingresó. Pero, ¿a dónde iban? La ¿Al campo de policía, lo que yo le Catalina? estoy... ¿Cómo? ¿A dónde iban? ¿Al campo de Catalina? Iba al campo de Catalina. Doctor Iba al campo Ditela, de Catalina. deje que responda el testigo, no le haga preguntas bien, encimadas. disculpe. ¿Me entiende? Usted está, Sí, disculpe. aclaró perfectamente el testigo. Pregúntele Bien. concretamente y déjelo que hable. Sí, ¿a dónde iba? Le vuelvo a preguntar, ¿a dónde iba la camioneta? El patrullero iba a la casa de Catalina, el primer ingreso que hizo, pero yo después no volví que vino la camioneta. Lo que yo le estoy hablando del otro es de la secuencia de eso que venían los bomberos, eso que fue a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Pero a las 4 de la tarde ingresó el patrullero de 9 de julio, en la comisaría de 9 de julio. ¿Y usted cuando escuchó? Que esa hora más o menos ingresó. Perfecto. Que yo vi uno porque 2 vehículos había. ¿Y usted cuando escuchó esos gritos? ¿Usted estaba solo? ¿Había alguien más? No, yo ya estaba solo, pues yo ya le llevé a los muchachos los albañiles. ¿Y usted qué hizo? ¿Fue inmediatamente a avisar a la policía o qué hizo? No, por eso le digo, doctor, que yo esperé que venga alguien, me puse en el camino, le digo así, el camino en la ruta donde que se sale de lo de Catalina para que me entiendan, de lo de Catalina para 9 de julio. Entonces me puse ahí a ver si venía alguien o si pasaba alguien. Y en eso ya vienen los bomberos y viene la policía San Roque, Salada, creo que ya como O sea, 3, 4 patrulleros. ¿A qué hora pasó el camión de los Eso bomberos? pasó a las
a las 6 de la tarde, 6:40 por ahí. Entonces usted Porque ahí estuvo una empezó a hora. oscurecer. ¿Usted estuvo Sí, una hora entonces parado yo, esperando? ¿Una hora sí, pero esperando que estuve pase con la alguien? camioneta, doctor. Estuve en mi camioneta. Déjelo. Estuve en mi camioneta, doctor. ¿Y por qué Esperando no? a que venga alguien. ¿Y por ¿Sí? qué no fue con la camioneta a avisar? ¿A dónde voy a avisar? Doctor, escúcheme. ¿Dónde voy a avisar? ¿Usted que está hostigando al testigo? No, no, para nada, para nada. Estoy queriendo que me Bueno, clarifique. doctor, pregunte y deje Porque que hable. hay manifiestas contradicciones por eso nada más, señor presidente. No O sea, advierte el tribunal que haya manifiestas contradicciones. ¿me Está puede, aclarando perfectamente. me puede aclarar entonces, señor Escobar, desde que escuchó el grito, cuánto tiempo quedó esperando en la ruta? Y yo estuve dentro de mi campo, doctor, ahí tengo una tranquera, y ahí estuve más o menos una hora esperando ya directamente en la ambulancia, yo estaba esperando. Lo que pasa, viene el bombero y ya vienen las policías en ese momento. ¿Y a quién le informa usted de los gritos y a qué hora? Yo le informo por ejemplo, al bombero nomás, doctor, porque Pero había visto pero el chico ya se sabía, la policía ya tenía conocimiento. ¿Para qué le iba a avisar a la policía? Ya tenía conocimiento, la policía estaban ahí ya. conocimiento de qué. Y de la pérdida del chico. No, yo me estoy refiriendo a los gritos que usted escuchó, señor. Y como doctor, disculpe. Mi Dígame. pregunta, el sentido a Sí. donde apuntan mis preguntas es que si a usted le llama la atención los gritos, usted esperó una hora que pase alguien y ¿a quién informó de los gritos? De los supuestos gritos. Y a nadie, doctor, A nadie. a nadie, yo esperé que vengan los bomberos, la policía, de lo que venían, y ahí ya se bajaron ellos donde que yo le indiqué más o menos donde se gritó. O sea, la primera vez que usted menciona estos gritos fue en el juzgado. Sí, pues. Y fue con los chicos de la policía, hermano, ese día que llegaron la policía de la brigada ahí. Entonces ya le indiqué, mira, yo escuché el grito acá, entren acá, y entraron ellos ahí a rastrillar ya, esa misma noche, que fue a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. No estoy entendiendo. ¿Avisó o no avisó? Primero dijo que avisó. Avisé, doctor. Le avisé a la policía cuando ya llegaron la policía. Doctor ¿A qué hora? Y a está las 6 de la hostigando tarde. al testigo, A las 6 de la doctor tarde. Ditela, por favor. Dijo claramente que avisó a la policía ahí cuando entró incluso la policía. Entendimos todo perfectamente. No trate de confundir al testigo. No estoy tratando de confundirlo, señor presidente. Estoy queriendo que me Y haga clarifique. preguntas claras y directas y no permita que declare. Discúlpeme, estoy queriendo que clarifique de la mejor manera. No estoy queriendo inducir al error ni confundirlo, discúlpeme. Si fue así, me disculpo, si se interpretó así. Quiero que me diga entonces, de vuelta, ¿a quién avisa usted y a qué hora de los gritos? A la policía que ingresó a las 6:40 más o menos, doctor, con los bomberos. Ingresó los bomberos, detrás vino 3 patrulleros, ya yo le avisé a ellos, que yo escuché el grito ahí en ese momento. Y después en la fiscalía me llamaron, por supuesto, porque yo le dije a ellos que escuché el grito. ¿A quién le dijo? ¿Recuerda? Yo le dije a los policías que ingresaron, que eran de ya San sé. Roque. Creo que había un policía Catalino Robledo, que yo le conozco, de 9 de julio, y le dije, mira, yo escuché tal grito acá, y ahí se bajaron todos y empezaron a rastrillar ahí también. Ya de ese momento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Escobar. Disculpe si se sintió incómodo ante mis preguntas. No hay problema. Gracias. Bueno, Una preguntita más. Bien. ¿Quién pregunta? ¿Me permite? Doctor Vallejo, soy. Doctor Vallejo. Sí. Señor, le consulto para tener una idea nomás. ¿A qué hora vio usted, digamos concretamente, puede recordar específicamente el horario que ingresó el primer patrullero de la policía de 9 de julio?
Y a las 16 más o menos, ahora sí es. O 16, Nada más. pónganle 3:30 en adelante. Lo que yo vi, porque son dos patrulleros tienen el 9 de julio, yo vi uno. El otro El a que lo ingresó mejor a la ya casa de la ingresó abuela antes. Catalina, me refiero. El que ingresó a la casa de la abuela Catalina. ¿Cómo, doctor? El que ingresó a la casa de la abuela. Ante mis preguntas creo que contestó, señor presidente, eso, ¿no? No lo entiendo. No le entiendo bien, doctor. Doctor, ¿qué quiere saber? Pregunte bien, doctor. El primer patrullero que usted dice a la abuela a la casa de la abuela Catalina, entonces dice usted a las 16 más o menos ingresó. 16, póngale 3:45 en adelante. No le puedo dar exactamente, pero más o menos, pero son dos patrulleros, yo vi uno. No sé, a lo mejor entró antes uno, no sé. Ese no le Muchas puedo gracias. decir. Nada No es nada, más. doctor. Nada más. Bueno, si no hay... Doctor, Sí, una aclaratoria nomás respecto a un nombre que dio el testigo, a ver si coincide para no hacer leer la declaración anterior. sí, tiene la palabra, doctor. Sí, señor Abundio, Sí. ¿usted conoce a alguien que le digan hueso? ¿O eso el de la policía o el mecánico? Policía. Sí, le conozco. ¿A ese policía fue que usted le A comentó? ese que yo le dije. ¿Ese policía de San Roque? Sí, de San Roque, sí, exactamente. ¿El patrullero o la camioneta que iba con los bomberos era de San Roque? Eran de San Roque. Entraron Gracias, a San gracias, Roque gracias. Salada, eso. De nada, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a desocupar al testigo. Señor Escobar, su declaración ha terminado. Muchas gracias. Disculpe la molestia, ya No, por favor. Gracias a usted. Gracias a usted. puede retirarse. Gracias. Bueno, señora secretaria, informe sobre la actividad del próximo martes. Bien, señor presidente, se informa entonces que la audiencia está prevista para el día martes 25 de agosto y están citados los testigos Orlando Ezequiel Cáceres, José Alberto Núñez, Cristian Adrián Balbo, Valentín Ignacio Correa. A la audiencia del día miércoles 26 de agosto, los testigos Paula Bernini, Mónica Beatriz Sotelo, Roberto Carlos Sotelo, Walter Alberto Retamoso. A la audiencia del día jueves, los testigos Federico Ezequiel Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Guillermina Verón Gómez y Lucas Matías González. Eso es todo. Bueno, a las Señor 9:30, presidente. a las 9:30, la audiencia. Señor presidente, Sí, doctor. pido la palabra. ¿Se retiró el testigo, doctor? Sí, pero no es por el testigo, por eso estaba esperando que se retire. Bueno, lo escuchamos. Sí, señor presidente, en virtud de los testigos citados para la semana entrante, considero oportuno que mi defendido preste declaración. ¿No le escuché bien? No, considero oportuno que mi defendido preste declaración, si usted me lo permite. Bueno, vamos a programar eso, doctor, para evitar traer testigos que vienen del interior y que no podamos interrogarlo Por en ese el día. motivo, señor presidente, lo pido con anticipación en virtud de los testigos de la semana entrante, es muy oportuno que declare. Bueno, el tribunal va a analizar en el día que le vamos a recibir declaración a su cliente, doctor. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno.